Ok. Bueno, este fue el examen, estaba dividido en dos partes. En total son 10 preguntas, si se dan cuenta. En el ejercicio número 1 tenemos, en cada triángulo determinan las medidas faltantes. Son dos pares de triángulos. En el primer par, el par rosado, hay 3 lados cuya medida desconocemos. Entonces, cada uno de estos lados valía 2 puntos. En el otro par, tenemos nos están solicitando la medida de otros dos lados, B' y C'. Cada uno de estos lados nuevamente valía 2 puntos. Solamente ahí tenemos 10 puntos. Entonces, el primer ejercicio valía la mitad del examen. Vamos ahora con el ejercicio 2. En el ejercicio 2 teníamos el análisis de una gráfica que representaba el movimiento de cierto policía al llegar a una estación, al parque en este caso, y luego regresar a su base. A partir de esta gráfica, ustedes tenían que responder 5 preguntas, cada una de las cuales pues valía 2 puntos. Entonces, es así como al final tenemos 20 puntos. Y bueno, vamos a empezar con la revisión. Tenemos ejercicio número 1. En este ejercicio, como les mencioné anteriormente, lo que nos daban eran 2 pares de triángulos que nosotros teníamos que observar muy bien, ¿de acuerdo? Ahora, vamos con el primer par, el par que es rosado. Nos dicen, los triángulos son congruentes. Esta era la clave. Como habíamos estudiado en su momento, para que dos figuras sean congruentes, quiere decir que la medida tanto de los ángulos como de los lados son iguales. Porque que dos figuras geométricas sean congruentes, quiere decir que tienen el mismo tamaño. Y si tienen el mismo tamaño, pues miden igual. Entonces, aquí el triángulo que nos daban completo era el ABC, o sea, vamos a marcarlo con el número 1. Triángulo 1. Este es el triángulo que tenemos o en el que se conocen la medida de los 3 ángulos y la medida de los 3 lados. En el triángulo 2 se desconoce la medida de cada uno de sus lados, pero ojo, si el triángulo 2 es congruente con el triángulo 1, porque aquí nos lo dicen, ambos son congruentes. Quiere decir que además de que tienen los ángulos iguales, pues los lados son iguales. Entonces, lo que teníamos que hacer aquí era observar muy bien. Al lado ED, ¿qué lado del triángulo 1 le corresponde? Si nosotros pudiéramos recortar estos dos triángulos y encimarlos, este lado que está aquí, ¿con cuál se pegaría? ¿Con qué lado coincide, chicos? Con el de 2.51. Con el de 2.51, con este. Así es. Entonces, el lado ED mide lo mismo que el lado BA del triángulo 1. O sea, mide 2.51. ¿Por qué? Porque son congruentes, tienen la misma medida de lados y también de ángulos. Vamos con el que sigue. Ahora, el siguiente lado es DF, este que está aquí. Este lado mayor, ¿con qué lado debe ir del triángulo 1? El 4.93. Así es. Con el lado AC
o sea, este que está aquí, que mide 4.93. Ahí está. Y pues el que queda va con el último lado, el que falta. Este que falta va con 4.75, o sea, con el lado BC. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Si no nos basamos solamente en la observación, porque el hecho de que estén movidos los triángulos a veces nos dificulta identificar cuál va con qué lado, lo que podemos hacer es mirar a los ángulos. ¿De acuerdo? Aquí, el ángulo que mide 30.01 grados con el que mide 71.17 grados, estos dos ángulos, este y este, en medio tienen al lado que mide 4.93. Estos dos ángulos los podemos ubicar en el triángulo 2. Ahí está aquí, 30.01 y 71.17. Estos son los dos ángulos. Entonces, en medio de ellos debe tener o debe de haber la misma medida que acá. Entonces, vamos fijándonos en los pares de ángulos para identificar qué lado es el que va. Ojo, esto en congruencia, en semejanza es diferente, ¿sí? Entonces, las primeras tres respuestas quedaban así. 2.51 para el primero o en su defecto que me hayan señalado el lado que le corresponde, BA. El siguiente era AC o 4.93. El tercero era BC o 4.75. Muy bien, ¿alguna duda hasta aquí? Bueno, si no hay dudas, vamos al par que sigue, al siguiente par de triángulos. Este par verde de triángulos tiene como indicación lo siguiente. Los triángulos son semejantes. Ahí está. Ojo, en la semejanza, la forma es igual, pero el tamaño es distinto. Puede que sea más grande uno que otro, o también puede que sea más chiquito el que es copia del original. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está pasando? De acuerdo a la medida que conocemos del triángulo 2, vamos a enumerarlos nuevamente. Triángulo 1, triángulo 2, para no perdernos. En el triángulo 1 tenemos las tres medidas de los lados, 26 metros, 24 metros y 10 metros. En el triángulo 2, solamente conocemos una medida, la de 52 metros. Ahora, estos dos son semejantes, quiere decir que sus lados son o el doble, o el triple, o la mitad, o una tercera parte, dependiendo de cómo lo veamos. Y aquí estaba la clave, y me parece que todos pudieron identificar la relación, pero la confusión estuvo en si era la mitad o era dos veces. Ahí hubo gente que me colocó la mitad y era el doble. ¿Por qué era el doble? Fíjense. Este lado del triángulo 2 mide 52 metros. Le corresponde este otro del triángulo 1, ¿sí? Para que yo sepa qué tan grande es el triángulo 2 a comparación del triángulo 1, lo que tengo que hacer es comparar estas medidas. 52 entre 26, o sea, el triángulo grande entre el triángulo pequeño. ¿Cuánto nos da?
¿Cuánto nos da esa división? 2. Muy bien, nos da 2. Entonces, ¿qué quiere decir este 2? 52 entre 26. Eso nos dio el número 2. Quiere decir que 52 es el doble de 26, ¿no? Ahí está. 52 es el doble que 26. Ahí estaba la relación. Si este lado es el doble del otro y los triángulos son semejantes, entonces B' y C' van a ser el doble de los otros dos. Para sacar B' es 24 por 2 y C' es 10 por 2. Ahí está. Entonces, ya que sabemos que este lado es el doble del otro, quiere decir que los otros dos lados también van a ser el doble de los otros dos lados que conocemos, 24 y 10 respectivamente. Entonces, cuando hacemos las operaciones, resulta que B' es 48 y C' es 20. Entonces, estas son las medidas. 48 metros y 20 metros. Pero ojo, esto salía a partir de comparar las medidas correspondientes de los lados del triángulo. Es decir, de tomar a 24 para obtener P' y de tomar 10 para obtener C'. De ahí salía. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Ok, entonces si no hay dudas, por favor vayan corrigiendo en sus exámenes, colocando las notas, los procedimientos también. Entender que cuando yo comparo un lado con el otro, quiere decir que me estoy fijando cómo es este lado que yo estoy comparando con respecto al otro, no al revés, porque creo que ahí estuvo la confusión. Saber cuál es el que estoy comparando con respecto al otro y qué significa ese resultado. Entonces algunos me colocaron la mitad cuando debería ser el doble. Nada más fue eso lo que pasó. Entonces, mucho ojo para las siguientes veces. Vamos a dar unos minutos para que ustedes vayan tomando nota y vayan corrigiendo sus exámenes.
Muy bien, ¿listos? Sí. La segunda parte del examen dice lo siguiente. Responde las preguntas con base en la gráfica. Ok, entonces teníamos que ser muy observadores con la gráfica y al mismo tiempo entender la situación. Dice, un policía realiza diariamente su rondín de su base al parque de la colonia que tiene asignada y de regreso. Entonces, ¿qué quiere decir? Solamente aquí está la información para no empezar a confundirnos. El policía está haciendo su rondín. ¿Qué quiere decir? Que va a ir a caminar para supervisar. De su base, o sea, del origen, aquí, 00 significa que está saliendo de su base. Esta es su base, ¿ok? De su base al parque de la colonia, ¿sí? Entonces, no hay que perder de vista que él sale de su base para dirigirse al parque. Ahora, él lo hace y la gráfica lo representa. La salida de su base al parque, entonces es base, va al parque y luego regresa a su base, ¿sí? Aquí lo dice, y de regreso. Entonces, este recorrido que tenemos aquí representa la salida del policía, llega al parque y del parque regresa a su base. No es solamente cuando va al parque, ¿sí? Sino que una vez que él ya está en el parque, pasa cierto tiempo y regresa a su base. Por eso aquí vuelve a estar en 0. Esto es el retorno a su base. Él salió de su base, llegó al parque y regresó otra vez a su lugar de origen, es decir, a su base. Muy bien, vamos con el inciso A. ¿Cuánto tiempo tardó el policía en hacer su rondín? O sea, todo el transcurso del tiempo, desde que salió de su base hasta que regresó a ella. ¿Cuánto tiempo estuvo afuera de su base el policía en total? ¿Cuánto tiempo fue? 40 minutos. Así es, 40 minutos. 40 minutos. Porque él sale de la base, hace su recorrido y después de 40 minutos regresa a su base. Esto está bien. Vamos con la que sigue. ¿Cuánto tiempo cuánto tiempo le tomó llegar al parque? ¿Cómo podemos saber cuando ya llegó al parque? En la gráfica, ¿dónde podemos ver que ya llegó al parque? Es cuando la línea se detiene en el minuto 25 porque es como que ya ahí se queda. O bueno, eso pienso yo, Así es. Fíjense, porque ya no avanza. exactamente, la distancia que él recorre en metros ya no sigue creciendo. Cuando él sale de la base, aumenta la cantidad de metros que recorre. Miren, aquí, por cada tiempo o por cada minuto que pasa, él aumenta la cantidad de metros que va caminando. A los 5 minutos avanzó 100 metros. Luego, a los 10 minutos ya había caminado 200 metros. Entonces, en este lapso de tiempo, él está avanzando, sigue caminando conforme el tiempo va transcurriendo. Luego, a lo mejor baja su velocidad porque se cansa al ir muy rápidamente. Luego baja un poquito su velocidad y en 15 minutos
Él ya caminó 250 metros. Después, aquí, ¿qué sucede? Que ya no sigue aumentando la distancia que él está caminando, porque ya no se va hacia arriba, o sea, ya no sigue haciendo esto la línea. En este intervalo, lo que él hace es descansar. Descansa de 15 a 20 minutos, o sea, aquí, cuando la línea es horizontal, quiere decir que se detiene 5 minutos, porque ya no sigue aumentando la distancia recorrida. Entonces aquí hay un descanso. Descansa 5 minutos. Una vez que se recupera, vuelve a caminar rápidamente, fíjense. De tal manera que a los 25 minutos ella llega al parque. ¿Y cómo sé que llega al parque? Por la razón que menciona Adrián. Porque luego de este tiempo ya no sigue aumentando la distancia, se estaciona ahí. El tiempo sigue pasando porque la línea horizontal abarca de 25 a 35 minutos. Ahí está. Esto es lo que tarda estar en el parque. Ya no sigue aumentando su distancia como anteriormente pasó, como por ejemplo acá. Acá él se aumenta la cantidad de metros que camina, pero aquí ya no. Se detiene y durante estos 10 minutos él ya no sigue caminando. Eso quiere decir que ya llegó al parque. Entonces, ¿cuánto tiempo le llevó llegar al parque? Pues el tiempo que 25 fue, minutos. exactamente, el tiempo que fue de ida, 25 minutos. De su base hasta que llegó al parque, que es este punto que inicia la línea horizontal, en donde se estaciona, la persona ya no sigue avanzando conforme pasa el tiempo. Todo este recorrido dura de 0 a 25 minutos. Entonces, a la persona, al policía, le tomó 25 minutos llegar al parque. Después, la tercera pregunta tiene mucho que ver con la anterior. Si salió a las 9 de su base, ¿a qué hora llegó al parque? Pues dado que le llevó 25 minutos, entonces ¿a qué hora él ya estaba en el parque? 9:25. 9:25, así es. Si salió a las 9 en punto de su base y le tomó 25 minutos llegar al parque, entonces a las 9:25 él ya estaba en el parque. Seguimos. ¿Cuánto tiempo estuvo sin moverse? 15 minutos. 15 minutos. Muchas personas me colocaron 10, porque justamente aquí es el tiempo que dura en el parque. Eso está muy bien. En ese tiempo, él ya no sigue caminando, se queda en el parque, espera que pasen 10 minutos y regresa a la base. Pero ¿qué pasa? Que antes había un descanso aquí. Ese fue el que se les escapó. Cuando él empezó a caminar, una vez que salió de su base, disminuyó la rapidez con la que caminaba, tomó un descanso. Este descanso duró 5 minutos. Luego de que descansó, caminó muy deprisa hasta llegar al parque. Y una vez que estuvo ahí, se tardó 10 minutos vigilando la zona, sin moverse. Entonces, en completo o en total, él no se movió
10 minutos. Los 5 que había descansado antes y los 10 que estuvo en el parque sin caminar, sin seguir avanzando. Después, ¿cuánto tiempo le tomó regresar a su base? ¿Cómo sé cuando él ya está de regreso? Porque la distancia disminuye. O sea, prácticamente se está regresando. Así es. Cuando la distancia va disminuyendo en esta segunda parte de la gráfica, se las voy a señalar aquí. Aquí el policía está disminuyendo la distancia que caminó. Es como si, por ejemplo, ustedes imaginaran que el policía está atado a la puerta de su base con una cuerda. Se la amarra a la cintura, esa cuerda, o esa soga, se pone una soga en su cintura y la otra parte de la soga la pone en la puerta de su base. Mientras él camina antes de llegar al parque, la soga pues se va estirando, ¿no? Indicando cuánta distancia ya recorrió conforme va pasando el tiempo. Una vez que llega al parque, esa soga está tesa. Nos indica el recorrido que el policía hizo. Se queda así 10 minutos, tesa. Después de los 10 minutos, el policía regresa por donde vino. Entonces, ¿qué pasa con la soga? Que se empieza a cortar otra vez, ¿no? Entonces empieza a disminuir la soga porque está regresando. El policía está regresando. Entonces, eso es lo que nos señala esta parte de la gráfica. Que él antes ya recorrió una distancia. Al momento de que él regresa a su base, esa distancia pues deja de recorrerla. Entonces va caminando de regreso a la base, cada vez le falta menos. ¿En cuánto tiempo regresa a la base entonces? ¿40? Minutos. ¿En 40 minutos o en 5 minutos? ¿Cuál de los dos es correcto? 5. De que regresas, de 5. Ahí se ve de 35 a 40 son 5. Entonces, ¿cuánto tiempo le tomó regresar a su base? Se refiere a cuando él ya estuvo en el parque y pasó todo el recorrido anterior. Una vez que él decidió regresar a su base, ¿en cuánto tiempo lo hizo? Es esta línea. Y del punto de estación o el último extremo de la horizontal, pues tenía 35 minutos. Ya habían pasado hasta este punto 35 minutos. Entonces, cuando él regresa a su base, le toma este intervalo de tiempo regresar. De 35 a 40 minutos, ¿cuánto tiempo hay? Pues 5 minutos. Entonces, es la diferencia del tiempo. Hasta este punto, repito, hasta 35 minutos ya había hecho el recorrido, ya había llegado al parque, ya había vigilado la zona en 10 minutos. Y una vez que él decidió regresar, el tiempo que le tomó volver fue de 5 minutos, porque de 35 minutos pasamos a 40, que es cuando él ya llega. Entonces, le tomó nada más 5 minutos regresar a su base, estando ya en el parque. ¿Por qué no 40? Porque 40 minutos es todo el tiempo que él estuvo afuera, no solo el tiempo de regreso. Por eso, en la pregunta A,
colocamos los 40 minutos, porque la pregunta A se refiere a cuánto tiempo él estuvo afuera antes de que volviera a entrar a su base. Estuvo afuera 40 minutos. En esos 40 minutos le tomó 25 minutos llegar al parque. Luego 10 minutos se quedó en el parque observando, vigilando que no sucediera nada raro. Y después de esos, hasta ese momento, 35 minutos, a él le tomó 5 minutos llegar a su base. O sea, del parque a su base caminó durante 5 minutos. Y en general, todo ese periodo de tiempo que él estuvo afuera, sí fueron 40 minutos. ¿Sí? Chicos, hasta aquí, ¿alguna duda que hayan tenido o algo que quisieran que se vuelva a explicar? Porque me parece que esta segunda parte del examen fue donde más confusión hubo. Entonces, ¿está claro? ¿Necesitan que se vuelva a explicar algo? ¿Alguna aclaración? Bien, chicos, entonces si no hay nada por aclarar, sería todo el día de hoy. Espero que hayan realizado las correcciones debidas, los apuntes y las notas necesarias para que más adelante no cometan los mismos errores. Nos vemos el día de mañana ya con un nuevo tema para la clase de matemáticas, así que atentos. Muchas gracias y cuídense mucho. Hasta luego. Adiós, maestra. Adiós.